Alerta de drama. El regreso inesperado. Antes de sumergirte en esta historia de arrepentimiento y maternidad en solitario, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perderte el próximo capítulo. Esta es una montaña rusa emocional que te hará cuestionar el verdadero precio del éxito. La condena del CEO, el comienzo impactante. No necesito una mujer con barriga. 4 años después, el multimillonario CEO se quedó helado en el vestíbulo de su propio hotel, porque las gemelas al lado de la camarera de limpieza tenían sus inconfundibles ojos azul eléctrico. Eric Guzmán no solía levantar la voz, lo que hacía que la crueldad de sus palabras golpeara aún más fuerte. Salieron cortantes, pulidas y definitivas, como solo un hombre acostumbrado al poder podía hablar. «No necesito una mujer con barriga», dijo, apenas levantando la vista del informe sobre su escritorio. Su tono no era de enfado ni emocional. Era despectivo, quirúrgico, el equivalente verbal de una puerta azotada en la cara de alguien. Y lo peor, la parte que resonaría en la mente de Lía Ríos durante años, fue que lo dijo sin dudar, sin culpa, sin siquiera darse cuenta de que acababa de destrozarla. Lía estaba frente a él, sus dedos apretándose alrededor del sobre que había traído. Su cabello rubio estaba recogido en una cola de caballo suelta, sus ojos azules grandes y vulnerables, mientras las palabras la traspasaban. Había ensayado este momento durante días. Se había dicho a sí misma que él podría estar conmocionado, confundido, tal vez incluso molesto, pero nunca esto. Nunca una cuchillada entregada con tanta calma. Ella quería hablar, quería decirle todo lo que había planeado decir, pero su garganta se cerró al instante. Su respiración se enganchó en su pecho, negándose a salir de sus pulmones, y todo lo que pudo hacer fue mirar al hombre que una vez creyó que veía algo especial en ella. Eric no se dio cuenta, o fingió no hacerlo. Siguió leyendo, hojeando páginas, su expresión aburrida, centrado en números, ganancias y reuniones que aparentemente importaban mucho más que la mujer temblorosa parada en su oficina. No preguntó por qué había venido. No se preguntó por qué se veía pálida, nerviosa o herida. Simplemente descartó su existencia con esa única frase descuidada. El sobre se deslizó ligeramente en su mano. Dentro estaba el ultrasonido, diminuto, borroso, prueba innegable de que su vida estaba cambiando para siempre. Había imaginado colocarlo sobre su escritorio, imaginado ver la sorpresa extenderse por su rostro, imaginado que tal vez, solo tal vez, debajo de toda su arrogancia, tenía la capacidad de preocuparse. Pero al mirarlo ahora, la imagen se hizo añicos tan dolorosamente como su esperanza. Ella tragó, forzando a bajar el sabor de la decepción, y susurró. «Está bien». Era la única palabra que podía pronunciar, e incluso esa se sentía pesada, frágil, como si pudiera desmoronarse. Su voz era apenas audible, pero hizo que Eric finalmente levantara la vista. Sus ojos se encontraron durante medio segundo. Los suyos eran fríos e irritados, como si ella estuviera retrasando algo importante. Los de ella rebosaban de dolor. Él no se molestó en ver. Parpadeó una vez. «¿Eso es todo?» Lía asintió, porque ya no podía confiar en su voz. Se presionó el sobre contra el pecho, como si protegiera la pequeña vida dentro de él, del hombre que tenía delante. Se dio la vuelta, caminando hacia la puerta con pasos cuidadosos, decidida a no derrumbarse frente a él. El aire se sentía espeso, demasiado cálido, demasiado pesado. El sonido de los latidos de su corazón resonó en sus oídos,
ahogando el distante clic de los teclados y las conversaciones apagadas fuera de su oficina. Cuando salió al pasillo, finalmente respiró. No libremente, sino lo suficiente para seguir moviéndose. Lo suficiente para llegar al ascensor. Lo suficiente para irse antes de que sus lágrimas la traicionaran. Su reflejo en las puertas del ascensor parecía desconocido. Pálida, conmocionada, derrotada. Se presionó una mano en el estómago, la realidad de su situación hundiéndose con una claridad aterradora. Esto no era solo desamor. Esto no era solo rechazo. Ahora estaba completamente sola. No volvió a su escritorio. No recogió sus cosas. Salió del edificio, al aire frío de la tarde, y siguió caminando hasta llegar a su diminuto apartamento. Solo entonces su fuerza colapsó. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la puerta, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Susurró disculpas al bebé que crecía dentro de ella, disculpas que no tenía motivos para hacer, excepto que sentía que ya había fallado. Pasaron las horas antes de que se pusiera de pie de nuevo. Se movió lentamente, empacando una pequeña maleta, eligiendo solo lo que necesitaba absolutamente. No sabía a dónde iría, solo que no podía quedarse aquí, no en esta ciudad, no cerca de él, no donde cada recuerdo le recordaría lo que había esperado y lo que había sido destruido en una sola frase. Al amanecer, se había ido. El apartamento estaba vacío, las llaves dejadas en la encimera, el ultrasonido todavía guardado de forma segura en su bolso. Subió a un autobús que se dirigía a cualquier lugar excepto aquí, presionando su frente contra la ventana fría mientras la ciudad se desvanecía detrás de ella. Eric Guzmán no se dio cuenta de que se había ido. Ni ese día, ni esa semana. Pero un día, años después, recordaría esa frase, la que dijo tan casualmente, y lo perseguiría de una manera que nunca esperó. El milagro, o en los Andes, Elía, se despertó a la mañana siguiente con una pesadez que parecía fusionarla con el delgado colchón debajo de ella. Por un momento, se quedó allí en la tenue luz de la mañana, mirando el techo y fingiendo que su vida no había cambiado de la noche a la mañana. Pero en el momento en que se giró de lado, una náusea surgió a través de ella, aguda y repentina, obligándola a levantarse de la cama y correr al baño, donde se agarró al lavabo y trató de estabilizar su respiración. Su reflejo parecía pálido y agotado, con el más leve indicio de ojeras. Se enjuagó la cara con agua fría, esperando que aclarara sus pensamientos, pero nada borró el recuerdo de la voz de Eric. Tranquila, despectiva, definitiva. Pasó los siguientes días a la deriva por el pequeño pueblo que había elegido casi a ciegas, tomando el primer autobús que viajaba lo suficientemente lejos de la ciudad donde él vivía. El pueblo de montaña, llamado Pico Nevado, no era mucho. Calles tranquilas, edificios bajos, una tienda de comestibles que cerraba antes del atardecer, pero se sentía seguro de una manera que ella necesitaba desesperadamente. La diminuta habitación alquilada que encontró no era glamorosa, pero le daba 4 paredes y una puerta que podía cerrar detrás de ella. Eso solo se sintió como una victoria después de correr durante la noche con solo una maleta y un corazón que no dejaba de doler. La náusea no desapareció. Mañana tras mañana, apenas llegaba al baño a tiempo. Su cuerpo le recordaba la vida que llevaba dentro, una vida a la que no le importaba el desamor ni la soledad. Compró una prueba de embarazo para confirmar lo que ya sabía, aunque le temblaban las manos al abrir la caja. Había esperado que ver la verdad con sus propios ojos pudiera traer claridad.
Pero cuando la prueba dio positivo, una ola de emociones se estrelló contra ella. Miedo, asombro, dolor, amor, cada uno más fuerte que el anterior. Las siguientes semanas pasaron lenta, pero implacablemente. Encontró trabajo a tiempo parcial en la única cafetería del pueblo, limpiando mesas y sirviendo café con una sonrisa forzada. El olor a comida a menudo le provocaba náuseas, pero se agarró al mostrador y superó cada turno porque no tenía otra opción. Ahorró cada peso, calculando los gastos hasta altas horas de la noche, tratando de construir un futuro de la nada. Su ropa se apretó, su cuerpo cambió, y se sintió alternativamente frágil y feroz, dependiendo de la hora. Nunca se puso en contacto con nadie de su antigua vida. Ella no tenía mucha gente para empezar, y los que conocía estaban conectados con el mundo de Eric, un mundo al que se negó a volver. No quería lástima, no quería consejos, no quería que nadie le dijera que lo necesitaba. Había aprendido dolorosamente que no necesitaba a nadie más que a sí misma y al diminuto latido que escuchó durante su primera cita prenatal. Rápido, fuerte, desafiante. La doctora sonrió cálidamente a la pantalla del ultrasonido. «Parece un bebé sano», dijo, girando el monitor para que Leah pudiera ver. Pero mientras movía la varita por el estómago de Leah, sus cejas se levantaron. En realidad, el corazón de Leah dio un fuerte golpe. «¿Qué?» «Son 2 latidos». Su aliento se cortó. «Gemelos», la doctora confirmó con un toque de risa en su voz. «2 pequeños». Leah no sabía si llorar o reír, así que hizo ambas cosas. La doctora le entregó pañuelos y esperó pacientemente mientras Leah asimilaba la magnitud de lo que había escuchado. No solo se estaba convirtiendo en madre, se estaba convirtiendo en madre de 2. 2 vidas, 2 pequeños corazones, 2 almas que dependerían enteramente de ella. El peso era aterrador y milagroso a la vez. Pregunta para el espectador. Si hubieras estado en el lugar de Leah, ¿qué emoción te habría abrumado más? ¿El miedo o la alegría al saber que esperabas gemelos sola? Comenta abajo. Los meses que siguieron fueron algunos de los más difíciles de su vida. Su cuerpo le dolía constantemente. Su estómago creció más rápido de lo que esperaba, estirando su piel y presionando contra sus costillas. Trabajó hasta que la gerente de la cafetería insistió suavemente en que redujera sus horas, al ver cómo luchaba por estar de pie durante largos periodos. Encontró un trabajo limpiando habitaciones en el pequeño hotel de enfrente, un trabajo más ligero, con horarios flexibles, un jefe que no hacía preguntas. Asistió a todas las citas médicas sola. Observó cada ultrasonido, asombrada mientras se formaban pequeñas extremidades, mientras las espinas se arqueaban, mientras los corazones latían en perfecta armonía. Aprendió sobre nutrición, cuidado de recién nacidos, rutinas de sueño y presupuesto para 2 bebés. Compró ropa de bebé de segunda mano, la lavó con cuidado, la dobló con manos temblorosas y la guardó en una caja de cartón limpia que guardaba al lado de su cama. Hablaba con sus bebés por la noche, con las palmas de las manos apoyadas suavemente en el estómago, mientras susurraba promesas que tenía la intención de cumplir por el resto de su vida. Nunca mencionó su nombre. Nunca se permitió imaginar lo que podría haber sido. Pero a veces, cuando los bebés pateaban y ella permanecía despierta en el silencio de su habitación, se preguntaba si Eric se habría preocupado un poco si lo hubiera sabido. Si se habría ablandado al sonido de 2 latidos, si habría puesto una mano en su estómago y sentido asombro en lugar de disgusto. Pero luego recordaba sus palabras, frías, despectivas, implacables,
y las preguntas se disolvían en silencio. Cuando finalmente llegó el día y se puso de parto, estaba aterrorizada. Llamó a un taxi, agarrando su bolso con fuerza, respirando a través de las contracciones, mientras el coche rebotaba en los baches. La sala del hospital era pequeña pero luminosa. Las enfermeras se movían con amable eficiencia, ofreciendo aliento al que ella se aferraba como un salvavidas. Pasaron horas en oleadas de dolor y agotamiento, pero Leah luchó en cada minuto porque sabía lo que esperaba al otro lado. Cuando Lucas nació, lanzó un grito fuerte y furioso que llenó la habitación. Cuando Leia siguió minutos después, su primer sonido fue más suave, pero igual de decidido. Sus diminutos dedos se curvaron instintivamente alrededor de los de Leah. Las lágrimas corrían por su rostro mientras los sostenía a ambos, abrumada por la profundidad del amor que surgía a través de ella. Eran perfectos, de cabello oscuro, ojos azules, pequeños y frágiles, e imposiblemente fuertes. Les susurró suavemente, su voz temblando de emoción. Los amaré, los protegeré, les daré todo lo que nunca tuve. Ella no pensó en Eric esa noche. Se negó a dejar que él se entrometiera en algo tan puro. Se centró en el peso de sus recién nacidos contra su pecho, las diminutas respiraciones, los pequeños dedos que se aferraban a los suyos. Su vida ya no estaba definida por su rechazo o por la soledad que él dejó atrás. Su vida estaba definida por los 2 niños que dormían contra su corazón. El pasado la había roto, pero el futuro, envuelto en mantas suaves y sostenido en sus brazos temblorosos, le dio una razón para levantarse de nuevo. Comenta Pico Nevado si crees que Leah es la madre más fuerte. La ilusión rota del poder. Eric Guzmán había pasado la mayor parte de su vida adulta esculpiéndose a sí mismo como el tipo de hombre que no podía ser sacudido. Construyó imperios, negoció acuerdos de miles de millones de dólares y despidió a personas, empleados, socios, mujeres, sin pestañear. Pero en los años posteriores a la desaparición de Leah, la armadura de la que una vez se enorgulleció comenzó a asfixiarlo. Al principio, no notó el cambio. Trabajó las mismas horas implacables, rodeado de asesores que admiraban su ambición y temían su temperamento. Pero en el momento en que regresaba a su penthouse cada noche, el silencio lo saludaba como un castigo que aún no se había ganado. Llenó ese silencio con trabajo, con números, con adquisiciones, con cualquier cosa que le impidiera pensar demasiado profundamente. Sus asistentes rotaban cada pocos meses, agotados por sus estándares imposibles. Salió en citas ocasionalmente, nunca en serio, eligiendo mujeres que no esperaban nada de él, porque él no tenía nada que dar. Las noches se difuminaron en las mañanas, y la única constante en su vida era la molesta sensación de que faltaba algo esencial. Algo que había dejado escapar sin darse cuenta de su valor. Fingió no pensar en Leah. Fingió que había sido insignificante, una distracción pasajera, un error que había corregido antes de que le costara algo. Pero la verdad se reveló en momentos más tranquilos. La forma en que se sorprendía buscando su risa en habitaciones llenas de gente. La forma en que miraba a las mujeres rubias demasiado tiempo. La forma en que evitaba ciertas calles porque le recordaban a ella. A veces incluso buscaba su teléfono por la noche, sus dedos revoloteando sobre su antiguo número antes de obligarse a dejarlo. No tenía derecho a contactarla. Lo había hecho imposible el día que la despidió con palabras que aún resonaban en su mente como una maldición.
Se dijo a sí mismo que ella había seguido adelante, que probablemente lo había olvidado, que estaba viviendo una vida tranquila, sin ser tocada por el caos que él llevaba consigo. Pero debajo del exterior pulido del CEO, una culpa que no entendía lo carcomía. Había alejado a muchas personas antes, pero ninguna había dejado una sombra como ella. Él no entendía por qué. No quería entender. Entender requería reconocer que había cometido el mayor error de su vida sin siquiera darse cuenta. A medida que pasaban los años, su mundo se estrechó. El éxito no le trajo alegría. Las celebraciones se sentían vacías. Incluso las victorias que una vez persiguió tan implacablemente lo dejaron sintiéndose hueco. Los miembros de su junta notaron el cambio, aunque nunca lo mencionaron en voz alta. Su madre se preocupó, sintiendo la soledad en sus escuetas llamadas telefónicas. Incluso su reflejo en el espejo se veía diferente. Más viejo, más cansado alrededor de los ojos, como un hombre que luchaba en una batalla invisible que no sabía cómo ganar. Una noche, después de un día de reuniones particularmente agotador, Eric se encontró en su oficina mucho después de que todos se habían ido. Las luces de la ciudad brillaban fuera de sus ventanas de piso a techo, pero en lugar de sentirse poderoso, como una vez lo hizo, se sintió pequeño, insignificante. Se sirvió un trago, tomando sorbos lentos y deliberados mientras miraba el horizonte. No sabía por qué el recuerdo surgió entonces, por qué lo golpeó con tanta fuerza. Pero de repente, vio a Leah de pie en su oficina de nuevo, el sobre en su mano, el temblor de sus dedos, la tranquila devastación en sus ojos. El recuerdo era más nítido de lo que debería haber sido, demasiado detallado, demasiado vívido. Cerró los ojos y por primera vez se preguntó si ella había estado tratando de decirle algo importante ese día, algo que podría haber cambiado todo. Pero la despidió antes de que pudiera hablar. La echó sin escuchar, sin saber. Una fría comprensión se posó sobre él, tan pesada que le cortó la respiración. ¿Y si hubiera estado embarazada? ¿Y si la vida que llevaba ese día hubiera sido suya? ¿Y si su crueldad la hubiera obligado a desaparecer, no solo para protegerse a sí misma, sino para proteger a su hijo? Trató de sacudirse la idea. Trató de racionalizar. Trató de recordarse a sí mismo que Leah era fuerte e independiente, y si ella hubiera querido que él supiera algo, se lo habría dicho. Pero la verdad era innegable. Nunca le había dado una oportunidad. La había cerrado de una manera tan violenta que habría sido una tonta si se hubiera quedado. A la mañana siguiente, le pidió a su asistente que investigara el paradero de Leah. La asistente lo intentó. Buscó registros, se acercó discretamente, verificó historiales de empleo, pero Leah se había desvanecido sin dejar rastro. Sin dirección de reenvío, sin redes sociales, sin conocidos mutuos dispuestos a hablar. Era como si se hubiera deslizado fuera del mapa por completo. Eric fingió que la noticia no le afectaba, pero el dolor hueco en su pecho se hizo más agudo con cada día que pasaba. Algo había estado faltando durante años, y ahora finalmente entendía lo que había perdido. A ella. La perdió antes de que se diera cuenta de que importaba. Pasaron meses, luego años, y aunque no dejó de buscar, aprendió a vivir con el sordo dolor del fracaso. La cruel frase que le había lanzado, «No necesito una mujer con barriga», se reproducía en su mente por la noche como un castigo que merecía por completo. Sabía que había sido arrogante, ciego, tonto,
y la posibilidad de que ella hubiera estado llevando a su hijo lo perseguía con una crueldad silenciosa e implacable. Nunca imaginó que la volvería a ver. Nunca imaginó que ella todavía estaba conectada con su mundo. Nunca imaginó que había construido una vida que incluía a 2 niños pequeños que llevaban ecos de su propio rostro. Pero el destino fue paciente, y el destino tenía un cruel sentido del timing. Años después de que él la alejara, una visita de rutina a uno de sus hoteles lo llevaría directamente a la verdad que había temido, evitado y anhelado sin saberlo. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser lo mismo. Si te identificas con el arrepentimiento de Eric, deja un pulgar arriba. El input impactó en el vestíbulo. Eric Guzmán entró en el vestíbulo del Hotel Gran Río de Plata, con la misma confianza que llevaba en cada edificio que poseía, pero algo en la atmósfera se sintió diferente en el momento en que cruzó el umbral. Tal vez fue el tenue aroma a café recién hecho que flotaba desde la cafetería, o el suave zumbido de los huéspedes charlando cerca de la chimenea. Tal vez fue simplemente que este hotel, escondido en un pueblo tranquilo, a horas de la ciudad, Pico Nevado, se dio cuenta, se sentía más humano que las estructuras de lujo imponentes que solía ocupar. No sabía todavía que el cambio en el aire era una advertencia, silenciosa, sutil, preparándolo para lo que estaba a punto de suceder. Su séquito lo siguió adentro. Su asistente, 2 gerentes regionales y un joven empleado nervioso que no dejaba de tropezar con su propio portapapeles. Se lanzaron a las actualizaciones y estadísticas, pero Eric apenas escuchó. Su mente estaba en otra parte. Sus noches habían sido inquietas últimamente, llenas de recuerdos que trató de enterrar. Empujó la emoción, enterrándola detrás de la fachada familiar de profesionalismo. Se adentró más en el vestíbulo, sus pasos decididos, escaneando el espacio con la precisión calculadora de un hombre al que no se le escapa nada. Revisó la decoración, la eficiencia del personal, la condición general del espacio, detalles que normalmente diseccionaba sin esfuerzo, pero hoy su mirada se desvió desenfocada, atraída en cambio hacia un rincón distante donde la risa de los niños resonaba suavemente. 2 pequeñas figuras corrieron a la vista, pequeños pies golpeando la alfombra, risitas ligeras resonando en estallidos despreocupados. Un niño y una niña de unos 4 años, ambos con un cabello oscuro y suave que rebotaba con cada paso, ambos con brillantes ojos azules que reflejaban el tono exacto que Eric veía en el espejo todas las mañanas. Se congeló, su respiración atrapada en su garganta. El aire se espesó a su alrededor, presionando contra sus costillas como un vicio. Miró fijamente, incapaz de apartar la vista. Su mente corrió a través de explicaciones. Coincidencia, imaginación, déjà vu, pero ninguna se mantuvo. El parecido era demasiado fuerte, demasiado nítido, demasiado imposible de descartar. El niño patinó hasta detenerse, riendo sin aliento, mientras la niña agarraba su mano y lo jalaba hacia el mostrador de recepción. Eran reflejos perfectos el uno del otro, idénticos en rasgos excepto por pequeñas diferencias en la expresión. El niño era audaz, curioso, rápido. La niña era más suave, observadora, cautelosa, pero brillante. El pulso de Eric martilleó. Dio un paso lento hacia adelante, luego otro, incapaz de controlar la compulsión que lo atraía más cerca. Cada instinto en él gritaba que esto era importante, que esto era algo que necesitaba entender de inmediato.
Su asistente seguía hablando a su lado, pero Eric no escuchó nada. Levantó una mano para silenciar al hombre sin apartar la vista de los niños, y luego la vio. Leah salió al vestíbulo desde el pasillo oeste, sosteniendo una pila de toallas limpias contra su pecho. Llevaba el uniforme azul oscuro del personal de limpieza del hotel. Su cabello atado en una cola de caballo suelta que le rozaba el hombro. Su rostro parecía más delgado, más cansado, mayor de una manera que hizo que el pecho de Eric se apretara dolorosamente. Pero ella seguía siendo inconfundiblemente Leah, hermosa, gentil, fuerte de una manera que él nunca había apreciado antes. Se giró hacia los niños. Su expresión se suavizó instantáneamente mientras corrían hacia ella. El niño saltó a sus brazos. La niña se presionó contra su costado, y Leah se rió, un sonido pequeño y agotado que transmitía más amor que cualquier cosa que Eric le hubiera dado jamás. Ella dijo algo que él no pudo escuchar, su voz demasiado suave para llevarla a través del vestíbulo. Y las gemelas asintieron con entusiasmo. Sus ojos se levantaron. Miró por encima de sus cabezas. Y luego lo vio. Las toallas en sus brazos se deslizaron ligeramente. Su rostro se puso blanco, casi transparente, y se congeló de la manera en que un venado se congela momentos antes de huir. Eric sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Fue la reacción de alguien que había pasado años tratando de olvidarlo. Alguien que no deseaba volver a verlo. Alguien que sostenía una vida que él nunca había sabido que existía. Él no se movió. Ella no se movió. Las gemelas miraron entre ellos con curiosidad, ajenas al peso del momento. Finalmente, Leah se dio la vuelta bruscamente, agarrando a los niños y tratando de apresurarlos hacia el pasillo detrás de ella. El pánico se disparó a través de Eric. No podía dejar que ella desapareciera de nuevo. No sin saber la verdad, no sin entender. Dio un paso adelante, llamándola por su nombre. ¡Leah! Su voz no era aguda esta vez. No era fría ni despectiva. Estaba tensa, cruda, pesada con emociones que no sabía cómo manejar, pero Leah se estremeció como si él hubiera gritado. Ella no disminuyó la velocidad. Ella no miró hacia atrás. Eric la siguió. ¡Leah, espera! Sus pasos se hicieron más rápidos, y por primera vez en años, su cuerpo tembló. No de ira o impaciencia, sino de miedo. Miedo real. Ella se detuvo solo cuando llegó al pasillo del personal, fuera de la vista de los huéspedes, fuera de la vista de su equipo. Se giró entonces, con la espalda presionada contra la pared, mientras se posicionaba entre él y los niños, protegiéndolos. No se parecía en nada a la chica que una vez despidió tan cruelmente. Se parecía a una madre lista para luchar por sus hijos con todo lo que tenía. «No te acerques», dijo, su voz aguda por el pánico. Eric se congeló inmediatamente. Sus manos se levantaron ligeramente en señal de rendición. «No voy a hacerte daño. Ya lo hiciste», susurró ella, y las palabras lo cortaron, más profundo y más agudo que cualquier cosa que hubiera sentido en su vida. Tragó, con la garganta apretada. «Esos niños». Su voz se quebró a pesar de su intento de estabilizarla. «Son...» «Sí», dijo Leah antes de que pudiera terminar. Su voz no vaciló. «Son tuyos». La verdad lo golpeó como una fuerza de impacto, robándole el aliento y dejándolo inestable. Sintió que sus rodillas se debilitaban, sus dedos hormigueaban. Por un momento pensó que podría colapsar. Sus hijos, sus gemelos, aquí, vivos, hermosos, de 4 años. 4 años que se había perdido. 4 años que había tirado a la basura. Las emociones surgieron violentamente dentro de él.
dolor, alegría, terror, culpa, todo mezclándose de una manera que hizo que su visión se nublara. Miró fijamente al niño y a la niña, bebiendo cada detalle, dándose cuenta de que lo miraban con curiosidad, no con reconocimiento, porque él nunca había estado allí, porque nunca había sabido, porque había ahuyentado a la única mujer que podría habérselo dicho. Los ojos de Lía se llenaron de una tormenta de ira y algo más profundo: dolor, traición, feroz protección. «No tienes derecho a aparecer ahora y fingir que te importa», dijo en voz baja. «No tienes derecho a reescribir el pasado». Eric abrió la boca, pero no salieron palabras. Su garganta ardía. Sus manos temblaban. Todo en él se hizo añicos mientras estaba allí en el pasillo, cara a cara con las consecuencias de la peor frase que había pronunciado. Él le había dicho que no la necesitaba, y ahora se dio cuenta de que no necesitaba nada más en el mundo, ni poder, ni dinero, ni éxito. Solo a ellos. Pero Lía no creía eso. Todavía no. Y él no sabía si alguna vez lo haría. Solo sabía una cosa con absoluta claridad: pasaría el resto de su vida intentándolo. Los ojos, como el cielo, Lía se alejó de él con pasos cortos y rápidos, como si cualquier segundo extra pasado cerca de él los pusiera en peligro. Eric la siguió solo con sus ojos, incapaz de confiar en sí mismo para moverse. Cuando finalmente se detuvo cerca de la sala de descanso del personal, se dio la vuelta bruscamente e hizo un gesto a las gemelas para que se quedaran cerca. Su respiración tembló mientras lo miraba de nuevo. Realmente lo miraba, y fue la primera vez que vio lo agotada que realmente estaba. No solo físicamente, sino de la manera que viene de años de cargar cargas sola. Él no se atrevió a acercarse. Todo su cuerpo se sentía cableado con una energía temblorosa que no podía controlar. Mantuvo sus manos donde ella podía verlas, tratando desesperadamente de no asustarla más de lo que ya lo había hecho. Las gemelas estaban a su lado, Lucas ligeramente por delante, Leia escondida detrás de la pierna de su madre. Lo miraron con confusión, curiosidad y algo más que él no quería nombrar todavía, porque no estaba seguro de merecerlo. Lía tragó con dificultad, su garganta visiblemente tensa. «¿Por qué estás aquí, Eric?» «Vine a revisar el hotel», dijo suavemente, aunque las palabras sabían extrañas y sin sentido ahora. «No tenía idea de que trabajabas aquí. No tenía idea de que estabas incluso en esta provincia. He estado buscándote durante años». Ella se estremeció ante la palabra buscando como si la ofendiera. «No tienes derecho a decir eso. No tienes derecho a afirmar que estabas intentando cuando eres la razón por la que tuve que desaparecer en primer lugar». Él asintió, incapaz de discutir porque ella tenía razón. Él había sido el que la había alejado. Él había sido la razón por la que ella huyó. Y ahora era él quien lidiaba con las consecuencias de su propia arrogancia. «Lo sé», susurró. «Pero Lía, por favor, déjame entender. Déjame hablar con ellas. Déjame estar aquí». Sus ojos brillaron con una mezcla de dolor crudo y feroz protección. «¿Crees que puedes simplemente entrar en sus vidas después de 4 años, después de lo que me dijiste?» Él tomó un aliento tembloroso. «No, no creo eso. Sé que no me lo merezco, pero no puedo irme ahora. No después de verlas. No después de verte». Lucas ladeó la cabeza, estudiando a Eric con una seriedad reflexiva mucho más allá de su edad. «Mamá, ¿por qué nos mira así?» Lía se arrodilló inmediatamente y le acarició la cara, forzando su voz a una suavidad constante para su hijo. «Porque es un extraño, cariño, y los extraños no deben mirar».
Las palabras picaron, pero Eric no protestó. Entendió lo que estaba haciendo, protegiendo a sus hijos al distanciarlos de un hombre que una vez la había lastimado. Leia se asomó por detrás del brazo de Leah, sus pequeños dedos tirando de la manga de su madre. «Mamá, él tiene los mismos ojos que Lucas». La frase golpeó más fuerte que cualquier cosa que Leah hubiera dicho. Ella se congeló. Lucas parpadeó lentamente, volviéndose hacia Eric con renovada curiosidad. «Se parece un poco a ti», dijo inocentemente. «Como el cielo». Eric sintió que se le cortaba la respiración en el pecho. Nunca se había imaginado que escuchar a sus propios hijos notar su parecido con él podría ser tan exquisitamente doloroso y hermoso. Los dedos de Leah se apretaron alrededor del hombro de Lucas. «Los niños se dan cuenta de todo», murmuró en voz baja, principalmente para sí misma, como si tratara de recuperar el control de la situación. Él se obligó a hablar con suavidad. «Leah, por favor, dame 5 minutos con ellas. Solo 5. Te juro que no cruzaré ningún límite que establezcas». Ella dudó. Su mandíbula se apretó. Sus ojos se movieron de él a las gemelas y viceversa. Estaba pensando, calculando, temiendo, recordando. Y Eric vio cada emoción parpadeando en su rostro. Deseó poder borrar el recuerdo de sí mismo en su mente. Deseó poder retroceder y deshacer todo lo que llevó a este momento. Pero la vida no funcionaba así. Sabía que nunca podría deshacer lo que había hecho. Solo podía tratar de mostrarle que ya no era el mismo hombre. Finalmente, ella exhaló temblorosamente. 5 minutos, afuera, donde haya gente alrededor, y no las tocas sin permiso mío o de ellas. Él asintió de inmediato, la gratitud surgiendo en su pecho tan rápido que casi dolió. «Gracias. No olvidaré esto, Leah. No me des las gracias», dijo en voz baja. «Esto es por ellas, no por ti». Un intento en el jardín. Salieron al jardín detrás del hotel, un espacio tranquilo con bancos de piedra y macizos de flores dispersos. Leah mantuvo a las gemelas cerca, y Eric se mantuvo a varios metros de distancia, temeroso de cruzar cualquier línea invisible. No sabía cómo hablar con los niños, y mucho menos con los suyos, pero cuando Lucas se acercó a él con una carita decidida, sosteniendo un pequeño camión de juguete en la mano, Eric casi perdió el equilibrio por la emoción que lo invadió. «¿Sabes arreglar ruedas?», preguntó Lucas con la seriedad de un niño que espera el mundo. «La mía está atascada». Eric se agachó lentamente, arrodillándose para no sobresalir por encima del niño. «Puedo intentarlo», dijo, su voz suave y cuidadosa. «Puedo verlo». Lucas colocó el camión en sus manos sin dudar. Los dedos de Eric temblaron ligeramente, pero logró aflojar la pequeña rueda y volver a colocarla en su sitio. Lucas jadeó con asombro, luego estalló en una amplia sonrisa que pareció encender algo inactivo dentro del pecho de Eric. Leia observó, luego se acercó con cautela. «¿Sabes trenzar cabello?», preguntó tímidamente. «Mamá dice que mi cabello es resbaladizo». Eric parpadeó, sorprendido por la pregunta. «No», admitió honestamente, «pero puedo aprender si quieres». Leia asintió lentamente, pareciendo aprobar. Leah observaba desde la distancia, con los brazos fuertemente cruzados. No interfirió, pero todo su cuerpo estaba tenso, lista para alejar a los niños en el momento en que sintiera algo malo. Sus ojos eran agudos y vigilantes, pero había algo más escondido en lo profundo detrás de la ira. El miedo a permitirse volver a confiar en él. Los 5 minutos se extendieron a 10, luego 20. Leah finalmente caminó hacia adelante, su voz firme. «Es suficiente por hoy»,
Lucas y Leia protestaron, pero ella tomó sus manos suavemente. Eric se puso de pie mientras ella se acercaba, su corazón acelerado. Quería decir algo significativo, algo que le mostrara que ya no era ese hombre frío y descuidado. Pero todo lo que logró fue un tranquilo. Gracias por dejarme conocerlos. Leia no respondió. Simplemente asintió una vez, su expresión indescifrable, y se fue con las gemelas. Eric se quedó allí mucho después de que se hubieran ido, sintiendo que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Por primera vez en años, algo dentro de él se abrió de golpe. No dolor, sino una determinación desesperada y furiosa. Había perdido 4 años, 4 años que nunca recuperaría, pero no perdería un quinto. No si le quedaba algún poder para luchar por ellos. La deuda de la ausencia. Leia no tenía la intención de que Eric se convirtiera en una presencia frecuente en sus vidas, pero la vida tiene una manera de saltarse todas las reglas que intentamos imponerle. Después de su primer encuentro, asumió que él desaparecería de nuevo, que su culpa se desvanecería y que él volvería a su mundo de oficinas de mármol y ganancias trimestrales. Pero él no lo hizo. A la mañana siguiente, regresó. Y la mañana después de eso. Y la siguiente. Se presentó con una paciencia que ella no esperaba, con una constancia en la que ella no confiaba, y con una tranquila humildad que no sabía que él era capaz de poseer. Nunca irrumpió. Nunca exigió ver a los niños. Nunca usó su poder o estatus para intimidarla. En cambio, le enviaba un mensaje de texto con una pregunta sencilla cada vez. ¿Es hoy un buen día para visitar a las gemelas? Si ella decía que no, él no discutía. Si ella decía que sí, aparecía temprano y esperaba afuera hasta que ella estuviera lista. Era extraño, incluso inquietante, verlo tan cuidadoso, tan considerado, tan diferente del hombre que una vez la había despedido como si no fuera nada. Las gemelas se acostumbraron a él rápidamente, mucho más rápido de lo que Leia esperaba. Lucas lo adoró primero. El niño tenía un corazón audaz y valiente, uno que reconocía la sinceridad más rápido que los adultos. Cada vez que Eric entraba en el jardín, Lucas corría hacia él con una emoción que hacía que el estómago de Leia se retorciera. Ya no podía negar la verdad. Su hijo veía algo bueno en el hombre que ella temía. Leia tardó más. Al principio, se quedó cerca de Leia, observando la forma en que Eric se movía, la forma en que hablaba, la forma en que reaccionaba cuando Lucas tiraba de su manga. Era más tranquila, más cautelosa, pero su confianza creció constantemente con cada día que pasaba, hasta que una tarde se acercó a Eric por su cuenta, sosteniendo una pequeña flor rosa que había recogido del jardín, y la colocó suavemente en su palma. El momento casi lo rompe. Leia lo vio en la forma en que se congeló, en la forma en que las lágrimas se formaron instantáneamente, pero no cayeron, en la forma en que tragó con dificultad antes de arrodillarse a su altura y decir gracias, con una voz que temblaba ligeramente. Leia sonrió y el corazón de Leia se encogió con algo agridulce y aterrador. Día tras día, se formó un ritmo frágil. Las gemelas jugaban cerca de la fuente o perseguían mariposas o construían pequeñas torres de rocas al lado de los bancos. Eric se unió a ellas en el suelo sin dudarlo, arruinando pantalones caros sin importarle. Aprendió a arreglar pequeños juguetes, a contar hasta 20 en 3 voces tontas diferentes, a interpretar la expresión de Leia cuando quería que la abrazaran, pero era demasiado tímida para preguntar. Aprendió qué bocadillos odiaba Lucas y qué historias hacían que ambos niños estallaran a carcajadas. Los aprendió,
realmente los aprendió, de una manera que Leah nunca imaginó que él querría. Y ella miraba. No participó al principio. Se quedó a un lado con los brazos cruzados, monitoreando cada interacción, cada momento, cada sonrisa. Pero a medida que pasaban las semanas, la tensión en sus hombros se aflojó. Se encontró sentada en el banco en lugar de pie. Se encontró respondiendo cuando Eric le preguntaba sobre las comidas favoritas de las gemelas o las rutinas a la hora de acostarse. Se encontró sorprendiéndolo mirándola con ojos suaves y complicados, que él ocultaba rápidamente cada vez que ella se daba cuenta. Una tarde, después de un turno de trabajo especialmente agotador, Leah llevó a las gemelas al jardín, esperando una visita corta. En cambio, llegó para encontrar a Eric ya allí, vestido de manera informal por primera vez que ella lo había visto. Llevaba una camiseta gris gastada y jeans, su cabello oscuro revuelto ligeramente, como si hubiera estado sentado en la hierba por un tiempo. No se veía como un CEO ese día. Se veía como un hombre que pertenecía exactamente a donde estaba, esperando a sus hijos. Lucas corrió directamente a sus brazos. Leah lo siguió, más lenta, pero sonriendo. Leah los vio reír juntos, su garganta tensándose. Algo profundo dentro de ella se agitó. Miedo mezclado con anhelo. Resentimiento mezclado con calidez. Cicatrices mezcladas con sanación. Ella caminó hacia ellos lentamente, insegura de por qué sus piernas se sentían temblorosas. Eric la miró, protegiendo sus ojos del sol. «Hola», dijo gentilmente. «No quería molestarte. Solo querían mostrarme los dibujos que hicieron ayer». «No estás molestando», dijo ella en voz baja, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad de las palabras. Él se congeló por un segundo, y algo frágil parpadeó en su rostro. Esperanza, incredulidad, gratitud. Más tarde, cuando las gemelas se fueron corriendo a perseguir una mariposa, Eric y Leah se sentaron uno al lado del otro en el banco, aunque todavía quedaba una distancia educada entre ellos. El sol de la tarde proyectaba un brillo dorado sobre el jardín. La fuente burbujeaba suavemente. El aire olía a hojas húmedas y tierra cálida. Se sintió pacífico de una manera que Leah no había experimentado en años. «Sé que no me he ganado nada de ti», dijo Eric, manteniendo sus ojos en las gemelas. «Ni confianza, ni perdón, ni siquiera este tiempo con ellas. Pero estoy agradecido de que me dejes intentarlo». Leah tragó. «Nunca quise criarlos sola». La confesión se escapó antes de que pudiera retractarse. La cabeza de Eric se giró bruscamente hacia ella, su expresión de dolor, arrepentida, cruda. «No deberías haber tenido que hacerlo», dijo en voz baja. «Si hubiera sabido». Ella negó con la cabeza. «No quería saber». Él se estremeció. La verdad lo aplastaba cada vez que ella lo decía, y ella lo sabía. Pero no estaba tratando de lastimarlo. Simplemente estaba declarando la realidad que él había creado. «No estoy pidiendo nada», dijo Eric lentamente. «Todavía no de ti. Solo quiero ser alguien con quien puedan contar. Alguien que esté allí». «¿Crees que puedes ser eso?», preguntó ella en voz baja. Él la miró entonces, completa y profundamente, sus ojos azules ardiendo, con una sinceridad que ella no esperaba. «Ya lo estoy intentando», susurró, «y seguiré intentándolo todos los días mientras me lo permitas». Ella no respondió de inmediato. Miró a las gemelas, observó su alegría, observó la forma en que Eric se iluminaba simplemente estando cerca de ellas. Cuando finalmente habló, su voz era más firme de lo que se sentía. «Les caes bien», dijo. Su aliento se cortó. «Me caen mejor de lo que jamás pensé posible». «¿Y yo?», preguntó ella antes de que pudiera detenerse.
Él se volvió hacia ella de nuevo, pero esta vez su mirada se suavizó de una manera que hizo que su corazón se acelerara. Tú eres la persona que desearía haber sido lo suficientemente inteligente como para valorar desde el principio. Su respiración vaciló. Su corazón se apretó. Ella desvió la mirada rápidamente, asustada por el peso de esas palabras. Antes de que pudiera responder, Leia corrió al banco y se subió al regazo de Eric sin dudar. Lucas la siguió, presionando contra su otro lado. Las gemelas se apoyaron en él como si siempre lo hubieran conocido. Siempre hubieran confiado en él, siempre le hubieran pertenecido. Y Leia lo vio claramente, más claramente de lo que quería. Eric Guzmán no era el mismo hombre del que había huido. No era el hombre que la despidió. No era el hombre que rechazó un futuro con ella. Era alguien nuevo, alguien cambiado, alguien que amaba a sus hijos, alguien que aún peligrosamente, imposiblemente, podría amarla. Y ella no estaba segura de estar lista para esa verdad. Pero una cosa era cierta, ya no lo estaba apartando: la prueba de fuego. Leia había resistido muchas noches difíciles en los últimos 4 años, pero ninguna la asustó como esta. Comenzó con algo pequeño. Leia frotándose los ojos más de lo habitual, apoyándose en el costado de Leia con menos energía que su gemelo. Leia asumió que estaba cansada después de un largo día. Pero a la hora de la cena, Leia apartó la comida, sus mejillas enrojecidas, su pequeño cuerpo inestable mientras se acurrucaba en el regazo de Leia. Cuando Leia le tocó la frente, su corazón dio un vuelco. El calor que irradiaba la piel de Leia era demasiado fuerte para ser una simple fatiga. En 1 hora, la fiebre subió. La respiración de Leia se aceleró. Sus extremidades temblaban ligeramente mientras se acurrucaba en una bola, gimiendo suavemente. Leia intentó todo lo que sabía: paños fríos, balanceo suave, consuelo susurrado. Pero nada ayudó. El pánico surgió dentro de ella como una marea. Había lidiado con fiebres antes, pero esto se sentía diferente, más peligroso, como si algo terrible estuviera justo debajo de la superficie. Alcanzó su teléfono con dedos temblorosos, dudó por una fracción de segundo, y luego marcó a la única persona que sabía que vendría inmediatamente. Eric contestó al primer timbre. «Leia». Su voz estaba alerta, aguda por la preocupación, incluso antes de que ella hablara. «Es Leia», dijo, su respiración temblando. «Su fiebre no baja. Y por favor, no puedo hacer esto sola. Voy en camino». No hubo vacilación, ni preguntas, ni irritación. Solo un estallido de movimiento en su extremo y el sonido de una puerta cerrándose detrás de él. Llegó en 8 minutos. Leia no sabía cómo lo había logrado. Cuando entró en la pequeña sala de estar descalzo y vistiendo solo pantalones de chándal y una camiseta, no se parecía en nada al CEO pulido que ella solía conocer. Su cabello estaba revuelto, su pecho subía y bajaba rápidamente, sus ojos muy abiertos por el miedo, mientras asimilaba la vista de la pequeña niña temblorosa acurrucada contra Leia. «Déjame verla», dijo en voz baja, arrodillándose a su lado. Leia deslizó a Leia en sus brazos. Su corazón se retorció dolorosamente al ver lo natural que encajaba su hija contra su pecho. Los diminutos dedos de Leia se aferraron a la tela de su camisa mientras gemía, su rostro presionado contra su hombro. Eric tragó con dificultad, acariciando su espalda suavemente, con una ternura que Leia nunca imaginó que poseía. «Tenemos que llevarla al hospital», dijo, con la voz tensa por el miedo apenas controlado. Leia asintió, agarrando su bolso,
apenas logrando contener las lágrimas. Lucas se aferró a su pierna, asustado, y Eric lo levantó sin pensar, murmurando palabras de consuelo mientras se apresuraban hacia el coche. Abrochó a ambos niños con manos temblorosas, mirando a Leia cada pocos segundos como si temiera que pudiera escapársele. El viaje fue un borrón de faros acelerados y respiraciones superficiales. Leia se sentó en el asiento trasero con Leia en su regazo, sintiendo el calor que irradiaba la piel de su hija. Eric conducía con ambas manos apretadas en el volante, su mandíbula apretada con tanta fuerza que parecía doloroso. No dejaba de mirarlos a través del espejo retrovisor, sus ojos oscuros de preocupación cada vez que Leia gemía. En el hospital, las enfermeras se apresuraron de inmediato. Eric se mantuvo pegado al costado de Leia mientras el equipo médico colocaba a Leia en la cama de examen, revisando su temperatura, pulso y respiración. Las manos de Leia temblaban incontrolablemente. Trató de concentrarse en la explicación del médico, pero las palabras se difuminaron. Eric le tocó el hombro ligeramente. «Estoy aquí, no me voy». Ella no supo cuánto necesitaba esas palabras hasta que las escuchó. Se permitió apoyarse en él solo un poco. Mientras el médico explicaba el diagnóstico, una infección viral repentina que causaba una fiebre peligrosamente alta, le dirían a Leia fluidos, antifebriles, y la monitorearían durante la noche. Cuando finalmente se instalaron en una pequeña habitación, Leia yacía acurrucada bajo una manta, conectada a la intravenosa, sus pequeñas respiraciones superficiales pero más constantes. Lucas dormía en el regazo de Leia, agotado de tanto llorar. Eric se sentó en la silla, junto a la cama del hospital, los codos sobre las rodillas, las manos cubriéndole la cara por un largo momento. Cuando finalmente levantó la vista, tenía los ojos rojos y la expresión que llevaba casi la destrozó. «Esto es mi culpa», susurró. Leia se congeló. «¿Qué?» «No, Eric, es un virus, no». «Me perdí todo», dijo, su voz quebrándose. Todo esto, su nacimiento, su primera palabra, sus primeros pasos, cada momento que me necesitó. Y ahora estoy aquí para el peor. Leia abrió la boca para protestar, pero el dolor en su expresión la silenció. Él no se culpaba por la enfermedad. Se culpaba a sí mismo por los años de ausencia que nunca podría deshacer. Miró a Leia con un dolor tan crudo que las defensas de Leia se derrumbaron. «Ella va a estar bien», dijo suavemente, colocando una mano en su brazo. «Tú no causaste esto». Él la miró, y su voz se suavizó a algo insoportablemente sincero. «Simplemente, ojalá hubiera estado allí para todo. Por ti, por ellas». El silencio se instaló entre ellos, pero no era el silencio frío de hace años. Era frágil, cálido, temblando de vulnerabilidad, que ninguno de los dos sabía cómo expresar. Pasaron las horas. Leia finalmente se durmió en un sueño ligero y exhausto con Lucas en sus brazos. Eric permaneció despierto toda la noche, sin apartar los ojos de Leia ni una sola vez. Observó su pecho subir y bajar, ajustando su manta suavemente, su mano revoloteando protectoramente. Cuando los primeros rayos suaves del amanecer entraron en la habitación, Leia abrió los ojos. Débil, pero despierta. Eric se inclinó instantáneamente, su voz tranquila pero desbordante de alivio. «Hola, cariño, nos asustaste». Leia parpadeó lentamente y susurró. «Papi». La palabra se deslizó de forma natural, inconscientemente, sin dudar. Leia se despertó de golpe, abriendo los ojos. Miró a su hija, luego a Eric, quien se congeló por completo, con los labios entreabiertos, sin aliento. Tragó con dificultad, parpadeando rápidamente mientras la emoción inundaba su rostro. Alcanzó la mano de Leia,
apretándola suavemente. «Sí», dijo con una voz que se quebró. «Estoy aquí mismo». Leah sintió que las lágrimas brotaban en sus ojos, no por miedo, sino por algo mucho más profundo. Algo contra lo que había estado luchando durante meses. Algo que ya no tenía fuerzas para negar. Leah volvió a dormirse, su pequeña mano todavía envuelta alrededor de la de Eric. Él no la soltó. Y Leah, mirándolo a través de ojos borrosos, supo con dolorosa claridad que el hombre que temió durante tanto tiempo se había ido. El hombre sentado a su lado ahora, cansado, vulnerable, aterrorizado, devoto, era alguien completamente diferente. Alguien que sus hijos necesitaban. Alguien a quien su corazón, a pesar de todo, no estaba seguro de poder resistir más. El límite final. Leah se llevó a Leia a casa 2 días después, agotada pero aliviada, cargando a su hija como si fuera la cosa más preciosa y frágil del mundo. Eric insistió en llevarlos, conduciendo lentamente, revisando los espejos cada pocos segundos, aterrorizado de que el más mínimo bache pudiera molestar a Leia o asustar a Lucas. Cuando llegaron al pequeño apartamento, él cargó las bolsas sin que se lo pidieran y se quedó cerca del umbral, como si no estuviera seguro de si era bienvenido a entrar más. Leah notó su vacilación. Notó la forma en que su mano temblaba alrededor de la correa del bolso de pañales y sorprendió a ambos diciendo en voz baja: «Puedes pasar». Por un momento, él entró, mirando a su alrededor, con una extraña mezcla de curiosidad y culpa. El apartamento era pequeño pero limpio, lleno de dibujos de niños, juguetes que no combinaban, y pequeños detalles que hacían que un hogar fuera cálido. Cosas que Leah había construido por su cuenta, cosas a las que él nunca había contribuido. Lucas inmediatamente agarró la mano de Eric y lo jaló hacia la sala de estar, ansioso por mostrarle el fuerte de mantas que él y Leia habían construido la semana anterior. Leia, todavía cansada, se acurrucó al lado de Leah en el sofá. Eric no se sentó de inmediato. Se quedó cerca del sillón, observando a las gemelas instalarse, observando cada detalle como si memorizara la habitación, pieza por pieza. Leah le entregó un vaso de agua a Leia y le puso una manta alrededor de las piernas. Cuando finalmente se encontró con los ojos de Eric, él ofreció una pequeña sonrisa, casi tímida, algo que ella nunca había visto en su rostro antes. «Deberías descansar», dijo suavemente. Ella se recostó contra el sofá, apartando un mechón de cabello de su rostro. «No puedo. Todavía no. Mi mente sigue funcionando». Él dudó. Luego preguntó: «¿Puedo quedarme?» «Solo por hoy. No tienes que hablar. Me sentaré aquí y estaré callado. Solo quiero ayudar si algo sucede». Leah sintió algo cálido parpadear en su pecho. No del todo confianza, pero algo cercano. «Está bien», dijo ella. «Quédate». El día transcurrió tranquilamente. Las gemelas durmieron siestas. Leah dormitó en intervalos, y Eric se sentó en el sillón sin moverse, vigilando a los tres como un guardián silencioso. Cuando Leia gimió en sueños, él fue el primero en levantarse, ajustando su manta con cuidado. Cuando Lucas pidió un bocadillo, Eric lo buscó y cortó la fruta en trozos pequeños, como había visto hacer a Leah. Cada acción fue suave, medida, casi reverente. Al anochecer, el apartamento se sintió extrañamente pacífico. Leah calentó sopa en la estufa mientras Eric ayudaba a Lucas a construir una torre con bloques de madera. Ella los observó, ocasionalmente desviando la mirada cuando la emoción se elevaba demasiado fuerte. Verlo así, un hombre que una vez la despidió, ahora completamente dedicado,
Era abrumador de maneras para las que ella no se había preparado. Después de la cena, Leah salió al pequeño balcón en busca de aire fresco. Apoyó las manos en la barandilla y cerró los ojos, sintiendo la brisa fresca rozar sus mejillas. No se sorprendió cuando sintió que Eric se unía a ella un momento después. Se mantuvo a una distancia respetuosa, apoyándose en el lado opuesto de la barandilla. Por un tiempo, observaron las tenues luces del pueblo debajo sin hablar. Él rompió el silencio primero. «Leah», dijo en voz baja, «necesito decir algo y necesito que lo escuches todo». Ella no lo miró. «Adelante». «No puedo cambiar el pasado», dijo, su voz tensa por el arrepentimiento. «No puedo deshacer la frase que te lancé. No puedo deshacer los 4 años que me robé a mí mismo y a ellas. Pero quiero pasar el resto de mi vida tratando de compensar incluso una fracción de lo que me perdí». Ella todavía no se volvió hacia él, pero sus dedos se apretaron ligeramente en la barandilla. Él continuó, la voz firme pero llena de emoción. «Ver a Leah en esa cama de hospital casi me destruye. Me di cuenta de que no tengo miedo de perder dinero, o poder o mi carrera. Tengo miedo de perderte. Tengo miedo de perderlas. Tengo miedo porque, por primera vez en mi vida, algo me importa más que yo mismo». Su respiración se cortó, apenas audible. Él se volvió hacia ella entonces, forzándose a hablar verdades que había enterrado durante años. «No espero el perdón. No espero la confianza de la noche a la mañana. Pero quiero estar aquí, Leah, todos los días, todas las mañanas, todas las noches. Quiero ser el hombre que debía haber sido desde el principio. No por una semana, no por un mes, para siempre». Ella finalmente se encontró con sus ojos, su expresión en conflicto, herida, pero innegablemente conmovida. «Eric, tengo miedo», admitió. Su voz apenas un susurro. «Me lastimaste tan profundamente. Destrozaste todo lo que creía sobre mí misma. Construí esta vida sola porque tenía que hacerlo». «Lo sé», dijo él, acercándose, lenta y cautelosamente. «Pero no tienes que quedarte sola». «La gente no cambia tan fácilmente», dijo ella. Él negó con la cabeza. «No cambié fácilmente. Me tomó 4 años de vacío darme cuenta de lo que tiré a la basura. Y cada día desde que te encontré de nuevo, me ha demostrado que no quiero volver a ser quien era. Quiero ser mejor por ellas. Y por ti, si me lo permites». Sus ojos se suavizaron, llenándose de lágrimas. Ella trató de parpadearlas. Se limpió la mejilla rápidamente, avergonzada. «No sé si puedo confiar en ti completamente». «Todavía no». Él extendió la mano, sin tocarla, pero ofreciendo su mano en el espacio entre ellos. «Entonces comienza con esto. No confíes en el hombre que solía ser. Confía en el hombre que está parado frente a ti ahora. Confía en el que apareció a medianoche sin zapatos. Confía en el que no ha dormido en 2 días porque vigiló la respiración de nuestra hija. Confía en el que renunciaría a cada trato, cada dólar, cada pizca de orgullo solo para quedarse en este pequeño apartamento, si ahí es donde estás». Ella miró su mano por un largo momento, demasiado largo de hecho, y Eric sintió que su corazón latía con fuerza, aterrorizado de que ella se diera la vuelta. Pero luego ella colocó su mano en la de él, no firmemente, no por completo, pero lo suficiente para dejarlo cerrar sus dedos alrededor de los suyos suavemente, reverentemente. «Puedo darte una oportunidad», susurró. «Una oportunidad. Si la rompes, se acabó para siempre». Un aliento de alivio lo dejó tembloroso y genuino. «No la romperé. Lo digo en serio, Eric. Yo también lo digo en serio». Se acercó, sus manos aún unidas,
sus alientos mezclándose en el aire fresco de la tarde. Ella no se apartó. En cambio, se inclinó un poco, lo suficiente para que él sintiera su calidez, lo suficiente para hacer que los latidos de su corazón chocaran violentamente en su pecho. Dentro del apartamento, Lucas los llamó, su pequeña voz resonando. Leah dejó escapar una risa suave y cansada. «Deberíamos entrar», Eric asintió, pero no soltó su mano, hasta que ella se deslizó suavemente para liberarla. Mientras regresaban adentro, las gemelas corrieron hacia ellos inmediatamente, envolviendo pequeños brazos alrededor de sus piernas. Leah levantó a Leia y Eric recogió a Lucas, sosteniendo al niño con una facilidad que se sintió asombrosamente natural. Por primera vez, parecían una familia, no una rota, no una accidental, sino una finalmente en construcción. El final significativo. La historia de Leah y Eric nos enseña que el mayor poder de un ser humano no reside en el dinero o el control, sino en la capacidad de cambiar. Eric tuvo que ser despojado de su arrogancia para descubrir que los lazos de la sangre y el amor son las únicas estructuras que vale la pena construir. Leah nos mostró que la fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la elección de seguir adelante por amor, incluso cuando se está completamente solo. El amor no borra el pasado, pero puede escribir un futuro más fuerte sobre las cicatrices. Si crees en las segundas oportunidades, dale un me gusta y suscríbete para apoyarnos. Déjanos tu opinión sobre si Leah hizo lo correcto al darle esa única oportunidad.